Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y si no, este botón de muestra que les traigo hoy, la propuesta que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta la ha hecho desde Cali el viernes pasado. Una propuesta que pues inmediatamente, obviamente, puso en tensión los extremos políticos del país. Obviamente atizó la polarización que ya existe. Es porque es verdad, esto es cierto. Él siempre dijo como candidato que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora dice, sí hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y enseguida les voy presentando unos fragmenticos que tengo de esa reunión masiva que tuvo con la minga indígena en Cali la semana pasada, para que escuchemos razones de él, de Gustavo Petro. Porque aquí tenemos a un invitado, Esteban Manco. Él es abogado, él es magíster en Derecho Constitucional y nos va a ayudar precisamente desde el derecho constitucional a entender este cuento de la Asamblea Nacional Constituyente. Esteban, bienvenido a Sinergia Informativa. Buenas, Roger, a todos los amables televidentes de este importantísimo programa y bueno, con el mayor de la disposición para poder abordar esta propuesta elaborada por el presidente de la República acerca de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias, Esteban. Desde la Constitución, porque aquí lo decimos permanentemente, no son las opiniones, no son las creencias, no son el yo me imagino, es desde el punto de vista objetivo y en este caso específico desde la Constitución, norma de normas. ¿Qué alcance real tiene la propuesta del presidente Gustavo Petro? Primero vamos a mirar, Esteban Manco y ustedes, televidentes e internautas, este primer segmento en el que el presidente Gustavo Petro hace su planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, porque no están dejando las instituciones que él cumpla con su propósito de el cambio que propuso cuando fue elegido en el año 2022. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. Su primer comentario, Esteban Manco, en torno a lo que dice el presidente Petro, es que existe una constitución, pero no le permiten aplicar esa constitución. Me imagino que le está refiriendo al Congreso de la República, que no le ha aprobado sus proyectos de ley de reforma. Su comentario desde el punto de vista constitucional de esa afirmación del presidente. Sí, Roger, esa perspectiva de la cual habla el presidente Gustavo Petro es una perspectiva real y material en el sentido de que si bien existen derechos y garantías constitucionales que en nuestras clases de derecho constitucional se enarbolan, se expresan y se desarrollan, como la vida, como la igualdad, incluso algo muy particular, Roger, artículo 48 y 49 de la Constitución, el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes de Colombia. Pero la realidad sobre ese derecho fundamental a la salud es que, por ejemplo, existen muertes de niños que mueren por diarrea en estos momentos o por desnutrición o porque
el especialista y la cita con el especialista ya se le ha citado para después de que ya el paciente ha fallecido. Son realidades crueles que afronta, en este caso, el sistema de salud y por ende lo que es el derecho fundamental a la salud. Así, por ejemplo, esa manifestación que dice Gustavo Petro sobre que no se aplica la Constitución a ese caso específico es real. Ahora, ¿cómo hacemos que ese sistema de seguridad social en el cual va involucrada las EPS como intermediarios, y es el principal punto neurálgico, Roger, sobre esto, y es que las EPS en estos momentos son intermediarias y ante ellas hay que autorizar y son las que no pagan a las IPS, clínicas y hospitales, y por eso las clínicas y hospitales no atienden a determinado paciente de determinada EPS. Y es ahí el punto neurálgico. Entonces, ¿cómo hacemos para que se materialice realmente ese derecho fundamental a la salud si el actor de la seguridad social, EPS, va a subsistir y va a existir como intermediario? Entonces, no se cumple la Constitución en ese aspecto específico, pero ¿cómo hacemos para transformar el sistema si las EPS no están allí? Hay que acudir al Congreso de la República, que es otra institución de la Constitución política, por medio del cual se crean estas transformaciones y modificaciones para así garantizar un derecho fundamental a la salud de todo habitante en el territorio nacional. Y es ahí, Roger, donde el Congreso de la República obstaculiza esta pretendida reforma. Eso es lo que él plantea precisamente. Pero bueno, escuchemos este otro segmentico en el que entonces dice que una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser una realidad para que se respete el voto popular, el que le dio la presidencia de la República en 2022. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Cumplirá con estos tres propósitos: el acuerdo humanitario con ustedes en las mesas, la inversión en el territorio. La semana entrante vamos a los sures, ya pasamos por el litoral pacífico. Y la orden que tiene cada ministro y ministra no es ser un burócrata oyéndole a los funcionarios del anterior gobierno qué es lo que se debe hacer con el dinero público. Es haciendo los planes con ustedes para llevar el dinero público a las obras que ustedes ordenen. Es transformar el territorio, porque esa es la base de la paz. Bueno, ahí está la propuesta, pero ¿cuál es el verdadero alcance? Bueno, más bien, la posibilidad de que esa propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente sea una realidad en Colombia, en un país que sigue siendo un Estado de derecho. Por supuesto que lo que quiere resaltar el presidente Petro es ese otro elemento que tiene nuestra Constitución de 1991, que es el del ser humano, el respeto a la dignidad del ser humano en lo social, Estado social y de derecho. Pero en cuanto al derecho, es así de sencillo como por arte de birlibirloque tener ahí sobre la mesa una Asamblea Nacional Constituyente. Seguida hablamos de eso con nuestro invitado Esteban Manco después de mensajes. Dije antes de irnos a mensajes, por arte de birlibirloque es tan sencillo una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensa usted desde el punto de vista ya constitucional? ¿Qué posibilidades hay de esa Asamblea Nacional Constituyente, Esteban? Sí, Roger, para entrar a definir y para responder tu pregunta, primero debemos contextualizar al televidente de qué es una Asamblea Nacional Constituyente, y es uno de los o tres formas de reformar la Constitución. Lo que pretende Gustavo Petro es reformar parcialmente
la Constitución en 6 puntos que ha esbozado para una entrevista en el diario El Tiempo, y es uno de los mecanismos mucho más arduos, que no la tiene fácil, que no es así de sencillo como por arte de magia, como lo decías ahorita, sino que incluso debe mediar una ley de convocatoria del Congreso de la República para la Asamblea Nacional Constituyente. Y es ahí, Roger, donde no se comprende cómo el presidente Gustavo Petro va a proponer esta Asamblea Nacional Constituyente cuando él mismo, dentro de la dinámica del Congreso de la República, no tiene las mayorías necesarias en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, para que así salga avante su propuesta de ley de convocatoria a referendo, que es uno de los requisitos para que el pueblo después vote si desea convocar a la Asamblea y elegir a estos dignatarios o no. Ahí, Roger, hay algo de complicación, porque en estos momentos ese umbral y ese mínimo de personas requeridas excede alrededor de los 13 millones de personas. Y para que llegue a esa segunda instancia, primero debe aprobarse por mayoría absoluta, tanto en el Senado como en la Cámara, y es cosa que Gustavo Petro no tiene dentro del Congreso de la República, que incluso es uno de los motivos por los cuales no le han salido avante las grandes reformas sociales que ha propuesto en este periodo constitucional. Entonces, tan sencillo como eso, así como usted lo ha planteado. Hay que hacer un llamado a la sensatez para que la gente no se desespere, ni se deje manipular, ni por un extremo, ni por el otro. No es tan fácil. Lo que usted nos está diciendo está en la Constitución Política de Colombia, y lo primero tiene que ver con que solo la Constitución puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente, es el motivo de esta discusión, o por el pueblo mediante referendo. Y el artículo 376 dice muy clarito que usted lo acaba de plantear, estoy haciendo el resumen, son las mayorías de Senado y Cámara las que deben primero aprobar, luego entonces el pueblo va y vota, pero tiene que haber votado más de 13 millones, que es la tercera parte del censo electoral, que está cercano a los 40 millones de colombianos habilitados para votar. Entonces, es muy difícil, es absolutamente complicado. Y hablando de precisamente esos aspectos que usted menciona del periódico El Tiempo, voy a presentar aquí unas diapositivas. Vamos a ver la primera. Y en ella vemos lo que propone el presidente Gustavo Petro, y usted me comentará inmediatamente qué es lo que piensa de ella. Una, el cumplimiento del acuerdo de paz que supone A, una reforma agraria, B, la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, C, la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir. ¿Está de acuerdo con eso usted, Esteban? Realmente no estoy de acuerdo, por cuanto desde el fast track o el procedimiento legislativo especial para materializar los acuerdos de paz se constitucionalizó lo que es la reforma agraria, lo que es la jurisdicción agraria, lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al menos desde el acuerdo de paz con las distintas FARC. Ahora, son más o menos propuestas muy generales que incluso ya están en la Constitución. Entonces el motivo no es de la Constitución, sino de los órganos constituidos. Y esto quiero precisarlo muy bien y que quede muy bien en el receptor. Y es, ya están todas estas garantías y todas estas reformas que pretende Gustavo Petro. Entonces, ¿qué es lo que falta, Roger? ¿Qué es lo que falta, televidentes? Materializar esa Constitución. Lo que falta y lo que resta es desarrollar a cabalidad cada una de las garantías y postulados de esa Constitución. Pero es aquí donde el Congreso de la República no cumple este deber constitucional, y es aquí donde tenemos muchos derechos y garantías constitucionales, pero que en muchas de sus mayorías son ilusorias, son utópicas, son irrealizables, y es aquí más o menos la inconformidad que plantea Gustavo Petro frente a esta realidad constitucional. Muchos Sí, derechos, pero poca materialidad. Mucho derecho fundamental a la, pero muchos muertos de ley 100. Y es aquí perfecto. donde
por una parte, se cumple la Constitución porque el Congreso de la República es el que debe llamar y que debe Muy bien, legislar para la convocatoria de asamblea, pero pero no se los derechos cumple. no son De reales. acuerdo. Entonces dice él también en una segunda diapositiva, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana. Agua potable, salud y renta para la población más vieja, en fin, y todo lo que usted ha planteado ya como garantías que trae nuestra constitución política de Colombia, esa del Estado social. Yo le hago énfasis siempre a ese aspecto porque tiene que ver con esto, con estas satisfacciones de derecho. La tercera nos habla de recuperar los objetivos de la Constitución del 91, contrarreformados en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria. Cuarto, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Cinco, garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción. Esteban. Sí, Roger, no, cada uno de esos puntos están efectivamente materializados en la Constitución. Tenemos el derecho fundamental al medio ambiente como un derecho colectivo que puede ser materializado por los ciudadanos, puede ser demandado por los ciudadanos mediante acciones populares. Así, por ejemplo, tenemos este derecho que por parte de las administraciones y de particulares es muy desconocido, pero el ciudadano tiene esa posibilidad. Aquí, Roger, nuevamente, tenemos el derecho, pero las autoridades no lo cumplen. Y así vamos bajando, Roger, lo de la banca central. Existe en Sí, estos momentos en la Constitución Política de Colombia, lo que es la Constitución Económica, a partir del artículo 333 de la Constitución. La banca central como un órgano autónomo e independiente que no hace parte de las tres ramas del poder público, al igual que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los entes autónomos universitarios. Entonces son propuestas que ya están constitucionalizadas, pero así nuevamente, es. Roger, repito, no se desarrollan a cabalidad por las autoridades públicas, ni por los Así es. anteriores expresidentes que no se preocuparon por este tema, ni por el Sí, Congreso de señor. la República en Colombia. Muy bien, y terminemos acá este segmento con estos otros aspectos que él menciona como razón, está hablando del presidente Petro, como razones para llamar a esa Asamblea Nacional Constituyente. Esta otra diapositiva vemos que él insiste en la necesidad de cumplir la orden de la Constitución, de hacer un reordenamiento territorial, que los poderes constituidos, dice él, el Congreso no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial, que es de la Constitución de 1886. El otro aspecto es este, separar la política de la financiación privada. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitiva y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Por esto, y por más es que dice Gustavo Petro que él busca una Asamblea Nacional Constituyente no para perpetuarse en el poder, sino para hacer cumplir lo que la Constitución tiene, pero que instituciones como el Congreso no hacen cumplir, que es lo que nos ha venido aquí planteando con mucha claridad nuestro invitado Esteban Manco. Otro corte para mensajes, ya regresamos. Aunque nuestro invitado Esteban Manco, quien es magíster en Derecho Constitucional, está aquí para ayudarnos a entender desde lo jurídico, desde lo constitucional, especialmente esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del presidente Petro, lo político no lo voy a soslayar. Así que voy a presentarles rápidamente este pensamiento de la oposición. Primero, el vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, Juan Espinal.
Y presidente Gustavo Petro, Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia necesita que usted gobierne, que saque adelante su Plan Nacional de Desarrollo, que deje de improvisar, que sus ministros dejen el activismo a un lado y de una vez puedan hacer una buena ejecución del presupuesto nacional. Necesitamos que usted saque adelante las vías 4G, que recupere la seguridad de nuestro país, que evite la masacre de nuestros líderes sociales. Presidente Gustavo Petro, no continúe poniendo en riesgo la institucionalidad y la democracia. Como representante a la Cámara y como vicepresidente segundo en representación de la oposición, le exijo respeto por los 50 millones de colombianos, por la libertad de la ciudadanía y por la democracia. Estas son palabras de la oposición, que no es solamente de Centro Democrático, aunque estas dos voces que tenemos aquí como testimonio sean de Centro Democrático. El representante Hernán Cadavid. Es el más grueso ataque a la democracia colombiana por parte de Gustavo Petro. La defensa de las instituciones ya no le corresponde solamente al Congreso o a unos sectores políticos, nos corresponde a todos y vamos a salir a hacerlo. Ojo con el anuncio de Petro, ojo con la advertencia de Petro que está llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es reemplazar la Constitución actual, remover seguramente el Congreso ante la imposibilidad de avanzar con las reformas. Grueso ataque al que estamos obligados a salir a defender a nuestro país. Esteban Manco, ¿se anima usted a hacer un pronunciamiento en torno a esa posición muy clara de la oposición frente al presidente Gustavo Petro y su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, primero que todo, son las personas y son los congresistas que gozan de sus privilegios, por ejemplo, frente a la tarjeta oro, plata o bronce y los atienden en zona VIP en las clínicas y hospitales. Algo que sí estamos de acuerdo con ese sector es que no se necesita la Asamblea Nacional Constituyente para materializar la Constitución. Necesitamos de esa voluntad política, que escuche lo que son los muertos de Ley 100, que vaya a las EPS, que vaya a las 5 de la mañana para ver esas personas que se levantan a lo que es a tomar un ficho para consultar al médico general, que escuchen las personas que esperan más de 6 meses para una cita con especialista, y esto solo frente a la reforma a la salud. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con lo que dijeron, que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente es un ataque contra la democracia, es una propuesta dentro de todo el marco constitucional, que incluso el artículo 374 de la Constitución lo permite, solo que en estos momentos no es conveniente, por cuanto ya tenemos una carta con bastantes derechos y lo que falta es materializarlos, pero necesitamos de ese Congreso de la República que lo materialice, que no se aísle de lo que es el pueblo bajo, que es lo que sufren estas consecuencias políticas de ellos, que muchas veces se les ha dicho, vea, legislen sobre el aborto, legislen sobre el matrimonio homosexual, legislen sobre la reforma a la salud. La reforma a la salud, Roger, toda esta crisis viene desde la sentencia T760 del 2008 y mucho antes, y apenas hoy un gobierno viene a resaltar los muertos de Ley 100 y ahí sí se percatan que la salud está mala y qué pasó con todas esas EPS que fueron liquidadas, alrededor de 20. El sistema de las EPS no son, el sistema financiero no es robusto porque nacen las EPS, se desarrollan las EPS y mueren las EPS. ¿Qué me dicen los congresistas sobre esto? Sobre lo que vivimos nosotros en el centro de Medellín, por ejemplo, en los territorios más alejados, que mueren de una diarrea, Roger, mueren de una diarrea. Está claro, y yo creo que eso que usted plantea, pues es lo que precisamente ha llevado al presidente Gustavo Petro a decir, si las instituciones, en este caso el Congreso de la República, no escucha nuestros clamores, el clamor del pueblo, entonces hay que recurrir a una Asamblea Nacional Constituyente que no está por fuera de la democracia. Eso queda también claro en lo que usted nos acaba de decir. Está dentro de nuestro Estado social y democrático de derecho la posibilidad de convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente, como ya lo hicieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Sopel Pizano y Andrés Pastrana. Esteban Manco, quien es abogado, quien es además magíster en Derecho Constitucional, gracias por acompañarnos en Sinergia Informativa. Bueno, Roger, con el mayor de los gustos, un tema sensible, presto al debate democrático. Así es. Muchísimas gracias, Esteban, y a ustedes también, muchísimas gracias, y ojalá atentos, escuchen
porque ustedes son informados, por eso son inteligentes, y calificados y no terminan dejándose manipular. Cuando hay información y hay información como esta, a uno no lo manipulan fácilmente. Muchas gracias. Chao.